Hablando de impunidad, Sí. estamos siendo testigos de un reclamo, obviamente, más de 900 trabajadores, 900 familias. Ven cómo corre riesgo la continuidad laboral por el despido, por el cierre de FATE, una empresa que se dedicaba a fabricar neumáticos, entre otras cosas. Y empieza el debate de, estamos pagando mucho por los neumáticos, sí, no, había... Claro, porque lo que dice FATE es deja de ser rentable, entre otras cosas, por la apertura del mercado y la entrada de neumáticos chinos, aunque el conflicto venía desde largo, incluso se había Yo venía trabajando como un campeón hasta que vinieron los neumáticos de afuera. Vos decís, ¿cómo puede ser que una pequeña modificación ponga en riesgo 80 años de trabajo de una empresa? Hay una persona muy vinculada a la industria que literalmente, escucha esto, literalmente dijo, sí, estábamos robando, estábamos poniendo cualquier precio y como no teníamos competencia, tenían que pagar locuras. ¿Quién dijo esto, Maxi? Esto lo dijo Roberto Méndez, es el dueño CEO justamente de Neumann, es una de las principales cadenas de venta de neumáticos. Esto decía, mirá. Entonces, ¿me explicás cómo, es decir, lo cual indicaba que eran un robo las cubiertas? Eran carísimas. Soy el primero en reconocerlo. Y yo digo que estaban robando las multinacionales, nosotros los empresarios, porque teníamos un marca que no era real. Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Veo bien lo de Schwarzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estaba marcando con un 60-70%. Bueno, involuntariamente, dijo Schwarzenegger, ni siquiera fue una humorada. Sí, estaba hablando de Sturzenegger, que es el que propicia buena parte de estas desregulaciones y que habla sobre la apertura. En el diálogo habla de un sobreprecio de 70% y se le poníamos el margen que queríamos. Pero vos viste cómo lo dice. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitían hacer esto. Claro. ¿Qué era nos permitían hacer esto? Y el mercado estaba cerrado. No se podía importar. Si vos querías importar, era imposible. Si vos cruzabas la frontera porque, a ver, nosotros nos dábamos cuenta que lo que nos estaban pidiendo acá por las cubiertas era una locura, porque en Chile o en Uruguay o en Paraguay costaban otra cosa. Entonces, no solamente a ellos les permitían poner estos precios, sino que si vos te cruzabas al país de al lado, te revisaban las cubiertas. Exacto. A ver si tenías los pinchitos esos, viste, de la cubierta. Sí. Había que agarrar una tijerita y cortarlos uno por uno. Exactamente. La aduana estaba atenta. La goma nueva. Significaba Cuando que vos era tenés, recién comprado. claro, la cubierta nueva viene con unos pelitos que se van desgastando. Eso es como una bicicleta también. Esa es una de las tantas garantías de que la cubierta no ha sido rodada. Pero no solamente les permitían poner cualquier precio, sino que les impedían a los otros importar y nos impedían a nosotros comprar en otros lugares. Mirá, el señor reconoce que estaban con un margen de ganancia entre un 60 y un 70%. Exacto. Cuando dicen que tranquilamente das ganancia con un 20. Con un 20 ganás guita. Exactamente. Imagínate la que se estaban llevando. ¿Proteccionismo o choreo era en ese momento? Porque Según está bien, choreo. no abrimos el mercado para... Choreo, reconoce, él dice, dice te choreo. estábamos robando. Él dice, nos estaban robando. A todos. A todos nos estaban robando. A toda la persona que tenía un auto le estaban robando. Con algo de necesidad. Porque A toda persona que viaja en transporte público, en un colectivo, le estaban choreando. ¿Por qué? Porque ese transporte público te lo no trasladaba podía... al boleto. O te lo trasladaba al boleto. No, tampoco te lo trasladaban demasiado al boleto porque estaba regulado también. Pero te obligaban a andar con cubiertas gastadas porque no era tan fácil cambiar la cubierta. No es solamente la que se llevaron y la que se robaron, sino la que te impidieron a vos hacer. Hubo un momento, yo me acuerdo que en 3 años lo que yo había pagado por un auto pasó a costar 4 cubiertas. Claro. En 3 años. Ese era el detone que había con respecto a los precios y ese era el detone que había. Y está bueno. Volvieron los robarruedas, volvieron los robarruedas. Verdaderos robarruedas. Los robarruedas, bueno, eran... Eran casi que éramos nosotros. Claro, está reconocido. Éramos Bueno, nosotros. volvieron. A partir del faltante habían vuelto los lugares de recapados, que se habían terminado el recapado. Pero, a ver, celebro, la verdad le agradezco a este señor que haya tenido Honestidad. Sí, un momento de sincericidio, ¿no? de Porque está honestidad matando. brutal, porque lo deja sin argumentos a todos los demás que dicen,
no, pero ¿cómo puede ser de un día para otro? Nos cambian las reglas de juego, a nosotros quedamos un montón de trabajo. 70% Mirá, de ganancia. tenemos un gráfico, ¿Qué hicieron con el 50% Horacio, para de que excedente veas de la cuánto ganancia? salían los neumáticos en países limítrofes, cuántos salen en países limítrofes y cuántos salen en Argentina, donde abajo lo ves, tenían un recargo del 220%. Ahí tenés el precio. En Chile, en Uruguay, Uruguay tiene el de los precios más caros de la región y aún así son más baratos que en Argentina. Brasil, Claro, Colombia, en la región México. vos con $100 comprabas una cubierta, acá necesitabas Exacto. 300. Promedio de la región era $100, acá estabas 220% arriba. Y aún con la apertura, en algún momento seguían estando casi un 70% Claro, estamos hablando arriba. de la misma cubierta, no Exactamente, estamos hablando mismo de modelo. no, Brasil, industria local, no, la misma cubierta. A un brasilero le costaba 100, a un uruguayo le costaba 100, a un chileno le costaba 100, a un paraguayo le costaba 100, a nosotros nos costaba 300. ¿Por qué? Porque, como dijo este señor, mientras nos permitieron hacer lo que nosotros hacíamos, nos la llevamos en pala. Y esto no es exclusivo de los neumáticos, ¿no? Después hay un montón Con de todos rubros. El los tema de rubros, la la ropa en algún momento. Electrodomésticos, ropa, neumáticos, por eso, computadoras. Claro, todo. Bueno, ¿Viste cuando decían, che, les quiero estamos, mostrar algo. estamos pagando los precios más caros de la región? ¿Por qué los argentinos compramos más caro? No, porque estamos cuidando... No estaban cuidando nada. El bolsillo Estaban no. cuidando nada. Claro. Estaban enriqueciendo a estos muchachos. Y ahora lo reconocen. Está Lo bien que que les lo quiero reconozcan. mostrar es que, miren este ejercicio que me puse a hacer, lo pueden hacer ustedes en casa. ¿Vieron la página historial de precios que ustedes pueden ver cómo va cambiando? Bueno, encontré los neumáticos y este que les voy a mostrar es solo uno de todos los que hay varios. ¿Ven que bajó un 16% el precio del neumático? Sí. Bueno, si vamos al gráfico para ver cuándo empezó la descendencia, o sea, cuándo empezó a bajar el precio, Sí. empezó el 12 de mayo del 2024 y las importaciones se abren a fines del 2023, principios del 2024. Y el precio finalmente desciende un 16% en septiembre del 2024. Si ustedes empiezan a hacer un ejercicio, van a ver cómo se terminó esto de remarcar y subir el precio y algunos precios empezaron a bajar. Miren qué interesante que cómo desciende directamente a partir de que se termina este fin de que no podía entrar nada importado. Se abren las importaciones, los precios empiezan a bajar. Y acá lo pueden ver con el precio del neumático, un 16% menos en meses, ¿no? Porque de mayo a septiembre estamos viendo un 16% que descendió. Y sí. Esto es un ejemplo, Claro. pero si Y entramos perdóname, a mirar, Andy, y no solamente está en precio, sino que vas al lugar donde te venden las cubiertas y hay. Claro. Antes Claro. no había. No había stock. No había. No solamente te pedían una locura, sino que no había. A veces tenías que adaptar y tenías que, bueno, a ver cuál me podés adaptar para que yo pueda Claro. usar en el mientras tanto. No, te vendo dos de una marca y dos de otra. Digamos, no solamente era una locura lo que estábamos pagando y que nos obligaban a pagar, porque como bien reconoció No este tenía empresario, fue una decisión de un gobierno. Una decisión de un gobierno fue cerrar el mercado y decirle a los que producían o a los que tenían Pongan el precio que quieran, porque no hay competencia. vendan ustedes a lo que quieran. Claro. Vamos viendo. Total, yo recaudo de lo que ustedes venden. Obvio. También estaba esa, ¿no? Ustedes Obvio. pueden poner cualquier precio, Claro. pero ¿qué pasaba? En vez de cambiar la cubierta todos los años o cada 2 años, la cambiaba cada 4. Porque te costaba el doble o el triple. Claro. ¿No? En el medio están estas familias, ¿no? En el medio están estas familias que ahí hay otra situación, que está la conflictividad del gremio y hasta dónde un gremio puede entrar en una conflictividad tan grande de paralizar durante meses una empresa y que el empresario diga, ¿saben qué, muchachos? No. ¿Y saben qué? No es viable esto y no se lo puedo vender a nadie, porque yo quiero vender una empresa y me dice, no, yo te compro una empresa, pero adentro me compro un gremio que me tiene paralizada una industria durante 5 o 6 meses, digamos, no es negocio para nadie. Entonces son dos cosas distintas. Algunos responsabilizan a este grado de conflictividad permanente y hay otros que dicen, y aprovecharon, mientras podían y aprovecharon. Mira, yo el otro día en la radio ponía un ejemplo de... Yo trabajé como modelo 5 años, ¿no? Cuando me di cuenta que ya no podía competir como modelo, empecé a dedicarme a otro tipo de cosas. Esto es básicamente lo mismo. Si yo me hubiera puesto en el rol de estos empresarios, Sí. le hubiera dicho al Estado, ¿sabes qué? Mira, no me hagas competir con nadie. Entonces a los 56 años seguiría laburando como modelo, gordo, ancho, sin posibilidad de competir con nadie. Estás muy bien, Horacio. Pero diciéndole a mi No te tires competencia, abajo. no me contraten a nadie, no me contraten a nadie.
Claro, claro. No me traigan a pibes jóvenes, no, de 20, 22, no. Claro. Déjenme a mí como estoy acá. ¿Saben qué? Tengo que mantener a mi familia, muchachos. Claro. Tienen que subsidiar a mí. No voy a competir con nadie. No. Es No. fácil. Y si no, ¿sabes qué? No, para. Si llaman a alguien, llamen a Tommy Duster o llamen a Matías Camisani Claro. de mi edad. De Así generación. competimos entre nosotros y nosotros Cartelizado. nos ponemos de acuerdo. Claro. Che, ¿cuánto vas a cobrar por un desfile? Pero no te entra el pantalón 32, no, estoy 38. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vos ponete un 36. Pero no adelgaces demasiado porque me complicás a mí mi laburo. Eso es lo que pasaba. Dejaron de ser pasaba. competitivos, se echaron. Por eso fue Se es dejaron fácil también estar. mantenerse. La Semejante mesa de la estructura obra cuando pública facturás tanto. es un gran ejemplo de eso que vos estás diciendo, Claro. ¿no? De lo cartelizado. Claro. Pero el escucharlo hoy generó una ola. Tuiteó el presidente a propósito de esto. Sí. Tuiteó el jefe de ministros. Claro. Está diciendo, es el famoso Pero no principio es de Sturzenegger revelación. diciendo, no, miren lo que estaban haciendo. No es el ministro Caputo, Claro. ni siquiera es Milei o Adorni. Es un empresario que reconoce que durante años nos estafaron. Nos cobraron un sobreprecio que no debieron haberlo cobrado. ¿Y por qué lo cobraron? Porque el Estado se los permitía. Escúchalo de nuevo, por favor. Entonces, ¿me explicás cómo, es decir, lo cual indicaba que eran un robo las cubiertas? Eran carísimas. Soy el primero en reconocerlo. Y yo digo que estaban robando las multinacionales, Sí. nosotros los empresarios, porque teníamos un marca que no era real. Nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Veo bien lo de Schwarzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando con un 60, 70%. Y, a ver, la metáfora que yo dije, no me pongo de acuerdo con Tommy Dutre, me pongo de acuerdo con... Era lo que hacían, porque dos podían haber dicho, che, muchachos, 60%, 70%. No te digo un 20%, aprovechemos y le ponemos un 25%, un 30%. No, 60%. Tiraron hasta donde Es que pudieron. 70%. él dice 20%, después Máximo Montenegro le vuelve a preguntar en algún momento y dice, bueno, ¿con 20 estás bien? Con 20 Sí, está bien. porque después tengo que pagar impuestos, viste, claro, te cae ganancia, además. Con bla, bla, 20 bla. estaban bien. Dice, con 20 estamos bien. Pero Ahí pasa con la 25, ropa también, ¿eh? 30, Ahora, 35, quien dice 35 dice 55, 65, entre un 60 y un 70, por eso la voracidad que tenían. Claro, Casi que no tenían freno. Claro, porque los salarios Pero- no subían 60, 70. No, los pero salarios aparte- de los trabajadores quedaban igual. Pero O sea, parte lo del que discurso subían de eran sus Milei, bolsillos. obvio, parte del discurso de Milei también fue ese, que iba a terminar con todos los negocios de tantos, que algunos, bueno, se pusieron en contra, ahora lo estamos viendo que lo dicen ellos mismos. Con la ropa pasa lo mismo, anda a comprarte un jean. ¿Vos viste cómo bajó la ropa? Por eso te Sí. digo. Pero no solamente cómo bajó, durante muchos meses, cuando vos recibías el índice de precio al consumidor, Era lo que más subía. era lo que más subía. La inflación estaba en un 4, ellos subían un 8. La inflación estaba en un 7, ellos subían un 12. Vos decís, 300% ¿cómo? están remarcadas las cosas y te lo Subieron dicen dueños de 12%. marcas. ¿eh? todo para abajo. Después se quejan ahora. Después se quejan, pero claro, o sea, ¿cómo mantenés una estructura? ¿Hacer una estructura más chica? Pero vamos siempre a lo mismo. Mundial de Qatar, ahora que estamos en año mundialista. Y hay gente que se sorprendía de los yates. Y vos decís, Ah, ¿este bueno. de qué jeque es? No, este no. es de un empresario argentino Que vende que neumáticos. vende electrodomésticos. Y bueno, Claro. está. Ganaban como jeques de Medio Oriente. Por eso te Dios digo. santo. Bueno. Ay, 60% de más. Son unos campeones del mundo.